Visualiza laborar para un multimillonario y descubrir que tu apellido guarda un secreto tan profundo que incluso tu superior se queda sin habla. Cuando un poderoso magnate identifica el apellido de su trabajador, empieza a desvelar un torbellino de verdades encubiertas y revelaciones contundentes. Sigue con nosotros mientras se desarrolla esta asombrosa historia. Un secreto tan asombroso que podría transformar todo. John Matthews era un individuo que había edificado su imperio desde el punto de John, un multimillonario conocido por su astucia, inteligencia e incansabilidad en sus iniciativas empresariales, había alcanzado el pico del universo corporativo debido a su resolución y fortaleza de voluntad. Con el transcurso del tiempo, se había transformado en una figura relevante en el ámbito financiero, valorado por sus compañeros y temido por sus rivales. Su compañía, Matthews Global Enterprises, destacaba como un referente en el ámbito financiero y tenía empleos para miles de individuos. John se enorgullecía de tener un profundo entendimiento de su negocio y raramente dejaba ningún detalle al descubierto. Requería lo mejor de sus trabajadores y, en cambio, premiaba la fidelidad y el esfuerzo laboral con oportunidades que la mayoría solo podía aspirar. Sin embargo, a pesar de todos sus logros, John siempre había ido distanciando su vida personal de su entorno laboral. Era un hombre reservado y muy pocos conocían su historia. No le agradaba hablar sobre ello y la mayoría de las personas asumían que su ascendencia al poder había sido relativamente fácil. Lo que desconocían era que los años iniciales de John se caracterizaron por la tragedia, la pérdida y un secreto familiar que lo había seguido durante décadas. John había abandonado a sus progenitores cuando apenas era un infante. Los detalles de sus fallecimientos siempre habían estado ocultos, y John había sido criado por un tío remoto que pocas veces mencionaba el pasado familiar. Con el paso del tiempo, John había sepultado su sufrimiento y se había enfocado en edificar su porvenir, decidido a abandonar los espectros de su pasado. Sin embargo, existen ciertas situaciones de las que nunca se puede huir, y la historia conocida de John era una de estas. Desde el principio, John parecía poseer todo. Habitaba en un ático de lujo, manejaba los vehículos más sofisticados y estaba siempre en el entorno de la élite social. Sin embargo, siempre existía un sentimiento de vacío en su vida, una percepción de que algo estaba ausente. Pese a su prosperidad y triunfos, John nunca había logrado liberarse del sentimiento de que existía más en la historia de su familia de lo que le habían relatado. Todo lo anterior transformó en un día de luto cuando una nueva trabajadora se incorporó a Matthews Global Enterprises. Sarah Donovan se llamaba y fue contratada como asistente ejecutiva. Sarah era brillante, eficiente y estaba determinada a construir su propio prestigio en la compañía. Había laborado incansablemente para ascender desde inicios modestos, al igual que John, y tenía la ansiedad de evidenciar su valor. Desde el instante en que Sarah ingresó a la oficina, John sintió que algo le paró. Nunca la había presenciado previamente, pero su apellido, Donovan, impactó profundamente en su interior. Era un nombre del que había desoído hablar durante años, desde la muerte de sus padres. Existía algo en él que suscitaba memorias sepultadas por mucho tiempo, recuerdos que John había pasado años intentando olvidar. Inicialmente, John consideró esa percepción como una casualidad. Finalmente, Donovan era un apellido bastante habitual. No existía ninguna justificación para pensar que Sarah Pudi. Sin embargo, conforme transcurrían los días, John se percibía cada vez más fascinado por ella. Era perspicaz, creativa y poseía una ética laboral que compite con la suya. Existía algo en su presencia que lo perturbaba, aunque no sabía determinar con precisión qué era.
Una tarde, al revisar John algunos documentos en su despacho, se topó con el expediente personal de Sarah. Nunca había sido uno de los que se inquietaba por la vida privada de sus trabajadores, pero algo lo motivó a observar más de cerca. Al revisar el expediente, su corazón experimentó un vuelco. El sitio de origen de Sarah se representaba como el mismo diminuto pueblo en el que John había crecido y donde sus padres habían fallecido. Lo inundó una nube de preocupación. ¿Podría ser factible? ¿Es posible que Sarah Donovan tenga vínculos con su pasado de formas que él no había previsto? La propuesta parecía absurda, pero la casualidad era demasiado obvia para desestimarla. La mente de John operaba rápidamente mientras intentaba otorgarle significado a todo aquello. Si Sarah mantenía una conexión con su familia, ¿por qué él no lo tenía claro? ¿Qué podría implicar esto? Incapacitado para enfocarse en otra cosa, John convocó a Sarah a su despacho al día siguiente. Al sentarse frente a él, John la observó detenidamente, persiguiendo cualquier indicativo que pudiera corroborar sus sospechas. Por otro lado, Sarah parecía ignorar la tensión que se estaba generando en el interior de su superiora. Era instruida, experta y estaba totalmente enfocada en su labor. «Sarah», dijo John con una voz meticulosamente regulada, «tenía la intención de preguntarte algo». Sarah alzó la mirada y levemente frunció el ceño de forma curiosa. «Claro que sí, señor Matthews. ¿Qué ocurre?» John reflexionó un instante, sin tener claro cómo plantear su interrogante. Finalmente, optó por emplear la táctica más directa. «Tu nombre, Donovan, ¿conlleva ese nombre algún sentido particular para ti?» Sarah parpadeó asustada, sin anticipar de manera evidente la pregunta. «Bueno, es mi apellido», contestó con prudencia. «Sin embargo, no estoy convencida de lo que pretendes expresar con significado especial». John se volteó hacia adelante con una mirada enérgica. «¿Has estado alguna vez en un diminuto pueblo conocido como Crestwood?» Por un instante, los ojos de Sarah se desplegaban gradualmente y John percibía un fulgor de reconocimiento. Ella se puso de pie rápidamente, pero ya era muy tarde. John había observado la respuesta. «Sí», contestó Sarah de manera suave, en voz baja. «Mis abuelos residían en el barrio de Crestwood. Cuando yo era pequeña, mis padres se trasladaron, pero solía visitarlos todos los veranos». El pulso de John pulsaba intensamente en su pecho. El momento había llegado. El vínculo que había temido, aunque de alguna manera anticipaba, había sido confirmado. La familia de Sarah residía en el mismo pueblo donde sus padres habían fallecido. Pero, ¿cuál era el sentido de eso? ¿Qué vínculo existía entre sus familias? Previo a que John pudiera formular otra pregunta, Sarah retomó su conversación. «¿Por qué lo cuestiona, señor Matthews? ¿Existe algo que necesite conocer?» John cuestionó sin ten. No pretendía alarmar a Sarah ni cargarla con la carga histórica de su familia. Sin embargo, al mismo tiempo, no podía desestimar la percepción de que esto era relevante, que tenía que ver con los secretos que había intentado desentrañar durante años. «Existe algo que debes tener en cuenta», dijo John al final en voz baja. «Un poco de mi historia y de tu familia». Los ojos de Sarah volvieron a abrirse, pero en esta ocasión no trató de disimular su asombro. «¿Mi familia?», repitió. «¿Qué estás discutiendo?» John tomó un profundo respiro, listo para adentrarse en la historia que nunca había relatado con alguien más. «Hace mucho tiempo, mis progenitores perdieron la vida en un incidente en Crestwood. O por lo menos, eso fue lo que me informaron. Pero siempre mantenía mis incertidumbres. Existían elementos acerca de sus muertes que nunca se ajustaban. Y ahora, al observar tu apellido, consciente de que tu familia proviene de la misma localidad, no puedo dejar de cuestionarme si existe algo más en la historia». Sarah mantuvo una larga pausa, procesando la información. Al final, su voz tembló.
No comprendo. ¿Quieres afirmar que mi familia podría haber tenido un vínculo con la muerte de tus padres? John declinó la respuesta. No lo sé, pero hay algo en ese lugar, Sarah. Algo que he intentado desentrañar por años. Y en este instante, contigo presente, siento que estamos más próximos a la verdad que nunca. Sarah se quedó sentada en silencio, asustada, mientras su cerebro operaba a gran velocidad al procesar lo que John acababa de desvelar. El vínculo familiar con Crestwood siempre había sido un recuerdo distante, algo que vinculaba con las vacaciones veraniegas en la antigua vivienda de sus abuelos. Jamás había sospechado que pudiera tener una relación con algo más extraño. No obstante, estaba ahí, frente a uno de los hombres más influyentes del país, mientras le informaban que su familia podría poseer la solución al enigma que englobaba la muerte de sus padres. Por un instante, desconoció qué expresar. ¿Qué puedo expresar? Hasta ahora, su vida había sido totalmente cotidiana. Su pasado familiar no poseía nada de único, al menos eso era lo que siempre había sostenido. Sin embargo, la fuerza en los ojos de John le indicó que no era una coincidencia habitual. Existía algo que él comprendía, algo que llevaba consigo durante años, y ahora ese mundo se estaba desbordando. «No lo comprendo», dijo al final Sarah, con voz angustiada. «¿De qué manera mi familia podría estar vinculada con esto? Cuando era pequeña, mis padres abandonaron Crestwood. No recuerdo absolutamente nada de esa época». John se acostó en su silla, agrupando los dedos frente a él mientras reflexionaba sobre cómo reaccionar. Había dedicado años recolectando fragmentos de datos acerca de la muerte de sus padres, pero todas las evidencias habían resultado insuficientes. Ahora, con Sarah a su lado, percibía que estaba al borde de descubrir algo enorme, algo que al final podría proporcionarle las respuestas que había estado persiguiendo. «Todavía desconozco el rol que desempeña tu familia en todo esto», admitió John. «Sin embargo, siempre he sostenido que en el fallecimiento de mis padres existía algo más de lo que me habían relatado. La declaración oficial indicaba que fue un accidente, un choque entre dos vehículos a altas horas de la noche en una vía desértica. Sin embargo, existían demasiadas cuestiones sin resolver, demasiadas inconsistencias en el reporte policial». Sarah frunció el ceño al oír. «¿Incoherencias? ¿Cómo determinados?». John tuvo los ojos oscuros al rememorar los detalles que lo habían seguido. Primero, no existieron testigos. La vía donde sucedió el accidente se encontraba en medio de la nada. Sin embargo, los restos se hallaron prácticamente de inmediato, como si alguien tuviera la certeza de dónde localizarlos. El coche también se encontraba en condiciones ideales, a excepción de los daños ocasionados por el choque. No existían indicios de manipulación o avería mecánica. «No es mucho», dijo Sarah con prudencia, intentando comprenderlo. «Los accidentes suceden constantemente sin dar. Sin embargo, existía el hecho de que mis padres habían estado recibiendo amenazas personales durante las semanas anteriores al accidente. Descubrí cartas en su hogar tras su muerte, instándoles a mantenerse distanciados de algo, aunque desconocía cuál era. Además, existe la circunstancia de que nunca se llevó a cabo una autopsia. El fiscal determinó que sus fallecimientos fueron un accidente, sin efectuar una investigación exhaustiva. El corazón de Sarah comenzó a pulsar intensamente al percatarse de la gravedad de lo que John estaba expresando. «¿Consideras que alguien deseaba la muerte de tus padres?». John contrajo la mandíbula. «No estoy seguro, pero siempre he tenido sospechas. Y ahora, con usted presente, con el vínculo de su familia con Crestwood, debo admitir que esta historia tiene más». Sarah experimentó un escalofrío en su espalda. Jamás había sospechado que la historia de su familia
pudiera estar vinculada a algo tan sombrío, tan enigmático. Sin embargo, la manera en que John la observaba, la fuerza de su mirada, le indicaba que no estaba persiguiendo algo infundado. Realmente pensaba que ella podría poseer el secreto para descifrar el enigma de la muerte de sus progenitores. «¿Qué deseas que haga?», indagó Sarah, con su voz justo por encima de un murmullo. John se detuvo un instante y reflexionó detenidamente sobre su próxima acción. Era consciente de que no era posible forzar a Sarah a involucrarse en la investigación, pero tampoco podía permitir que se fuera sin al menos indagar la posibilidad de que su familia tenera conocimiento de algo. Era lo más próximo que había llegado a conseguir respuestas auténticas y no estaba dispuesto a permitir que se le escapara. «Necesito tu ayuda para profundizar mi investigación», dijo John al final. «Es imprescindible que converses con tu familia, que les cuestiones acerca de su presencia en Crestwood. Quizás exista algo que te hayan estado escondiendo, algo que nunca pensaron que tuviera relevancia, pero que podría ser el componente que nos falta». Sarah experimentó un remolino en el estómago al reflexionar sobre plantearle a su familia esas interrogantes. Sus padres siempre habían mantenido una gran reserva acerca de su historia y ella nunca los había forzado a revelarle detalles. Ahora debería indagarles acerca de cosas que quizás no deseen rememorar, cosas que podrían desencadenar viejas heridas. «Lo probaré», dijo Sarah con incertidumbre, «pero no puedo garantizar que me informen de nada. A mis progenitores no les agrada discutir sobre Crestwood. Decían que fue un periodo complicado para ellos». John asintió y su rostro se aclaró. «Lo comprendo. Sin embargo, si hay alguna posibilidad de que conozcan algo, incluso un mínimo detalle, podría asistirnos en la reconstrucción». Sarah tomó un profundo respiro, tratando de relajarse. Siempre se había orgullado de tener la habilidad de gestionar situaciones complicadas, pero esto era distinto. Esto era a nivel individual, y el pensamiento de que su familia podría estar escondiendo algo tan relevante resultaba casi insoportable. «Hablaré con ellos», afirmó Sarah, manteniendo su voz firme a pesar del temor que la agobiaba interiormente. «Pero quiero entender, ¿qué sucede si hallamos algo? ¿Qué sucede si mi familia está implicada en cualquier suceso que haya sucedido a tus padres?» Los ojos de John volvieron a oscurecerse y por un instante Sarah percibía un halo de algo frío y peligroso en su mirada. «Entonces nos encargaremos de ello», dijo sencillamente. «Como sea la verdad, necesitamos conocerla. Toda mi vida he estado evadiendo esto, intentando enterrar el pasado, pero ahora estoy preparado para encararlo. Fantasía». En los días posteriores, Sarah tuvo que batallar para descubrir el modo de aproximarse a su familia. En años recientes, no había estado muy próxima a sus padres, y poner de relieve un asunto tan sensible como los años que habían pasado en Crestwood era similar a abrir una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. Sin embargo, no podía eliminar la impresión de que John estaba en lo correcto. Existía algo en la relación de su familia con Crestwood que requería ser investigado. Finalmente, una noche, Sarah decidió llamar a sus progenitores. Su padre respondió al móvil con voz ronca y agotada. «Hola, papá», comenzó Sarah con voz un poco temblorosa. «Me interesaba preguntarte acerca de Crestwood. ¿Rememoras la familia Matthews?» Hubo una prolongada interrupción al otro extremo de la línea y por un instante Sarah creyó que su padre estaba a punto de colgar. Sin embargo, al final de hablar, su voz estaba baja y tensa. «¿Por qué las cuestionas, Sarah?» El corazón de Sarah se desplomó. La respuesta de su padre fue mucho más fuerte de lo anticipado y solo corroboró sus sospechas de que le estaban escondiendo algo. «He estado empleándome para John Matthews»,
dijo Sara con prudencia, y él indicó que sus progenitores fallecidos en Crestwood. Considera que podría existir algo más en la historia y deseaba conocer si usted tenía conocimiento sobre ello. Su padre emitió un fuerte suspiro y Sara pudo notar la tensión en su voz. Sara, existen aspectos de esa era que no comprendes, cosas que nunca te hemos dicho por algún motivo. Sara experimentó una aceleración del pulso. ¿Qué pretendes expresar? ¿Qué elementos? Su padre volvió a tener dudas, y al final de hablar, su voz se impregnó de una combinación de pesar y temor. La familia Matthews participó en una situación de riesgo, algo que los condujo a morir. Sara sintió que su respiración estaba bloqueada en su garganta. ¿De qué estás hablando? ¿En qué participaban? No puedo decírtelo, contestó su padre con voz enérgica. Es excesivamente arriesgado. Debes dejar esto tranquilo, Sara. No es confiable. El cerebro de Sara operaba a gran velocidad y el corazón le pulsaba intensamente en el pecho. ¿Qué acababa de confesar su progenitor? ¿Se había implicado la familia Matthews en algo de riesgo? Y si eso fuera verdad, ¿qué implicaba para John y su familia propia? «Papá, por favor», demandó Sara con voz angustiada. «Debes contarme la verdad. Deseo entender qué sucedió». Sin embargo, la reacción de su padre fue contundente. «Ya he dicho mucho. No me preguntes de nuevo sobre esto, Sara. Por tu propio provecho». El diálogo de Sara con su padre la había impactado profundamente. La enigmática y misteriosa advertencia, unida al tono escalofriante de su voz, la rastreó por días. No podía deshacerse de la impresión de que su familia estaba profundamente inmersa en un peligro, algo mucho más profundo de lo que nunca había sospechado. Sin embargo, lo que más la espantaba era descubrir que sus padres habían optado por mantenerla en la sombra durante todos estos años, enterrando un secreto que poseía la capacidad de transformar todo. Por otro lado, John se mostraba más decidido que nunca a desentrañar la verdad. Indicaba que la familia de Sara tenía un conocimiento esencial acerca de la muerte de sus padres, lo que podría justificar los inusuales e inquietantes sucesos que habían envuelto su niñez. Estaba frustrado debido a que el padre de Sara se había resistido a revelar más detalles, pero también entendía el temor que fomentaba su secreto. En los días posteriores, John y Sara empezaron a colaborar más íntimamente, recolectando la escasa información que contaban. Examinaron antiguos periódicos, documentos locales y registros públicos de Crestwood, buscando cualquier indicio que pudiera relacionarse con sus familias. Inicialmente, parecía una labor inviable. Habían transcurrido muchos años y gran parte de la información que requerían se había perdido o enterrado. Sin embargo, en las páginas polvorientas de un anticuado diario, hallaron algo que transformaría todo. Era una modesta mención que había sido enterrada en la sección local del Crestwood Gazette hace mucho tiempo. El artículo relataba una serie de sucesos enigmáticos y fallecimientos incomprensibles que se habían producido en Crestwood durante un lap. En ese momento, los accidentes se habían descartado como desafortunadas coincidencias. Sin embargo, existía una frase en el artículo que captó la atención de John. La familia Matthews, habitantes de Crestwood durante un largo período, figuraba entre las personalidades destacadas implicadas en un conflicto local no divulgado. A pesar de que los detalles aún son limitados, existen quienes sostienen que la familia fue víctima de una serie de acciones deliberadas de sabotaje que resultaron en sus... John sintió que su pulso se aceleraba al leer esas palabras. Era la certeza que había estado persiguiendo. Sus padres no fallecieron en un mero percance, sino que fueron blanco de un ataque. ¿Quién entonces? ¿Y por qué motivo?
Conforme John y Sarah continuaron con la lectura, descubrieron más detalles perturbadores. El artículo indicaba que diversas familias de Crestwood también habían sufrido las consecuencias de los enigmáticos sucesos, incluyendo la familia de Sarah y los Donovan. A Sarah, al leer el nombre, se le redujo el corazón. Siempre había creído que la relación de su familia con Crestwood no era más que un recuerdo remoto, pero ahora era evidente que su familia había participado en el peligroso enfrentamiento que resultó en la muerte de los Matthews. El entendimiento la impactó como un muro de ladrillos. Su familia no solo había sido espectadora, sino que había formado parte de la misma red de riesgo que había encerrado a los progenitores de John. «Debemos volver a conversar con tu padre», dijo John con urgencia, con los ojos fijados en Sarah. «Él tiene más conocimiento de lo que permite ver. Ha estado ocultándolo por años, pero requerimos entender qué ocurrió en realidad». Sarah asintió, a pesar de que el temor y la incertidumbre que la cubrían le dificultaban la capacidad de razonar con claridad. Su padre le había indicado que no continuara investigando, pero ahora no había retrocedido. Estaban tan próximos a la verdad como para distanciarse. Posteriormente esa noche, Sarah decidió enfrentarse a sus padres de manera presencial. Requería respuestas genuinas, y no se dejaba hasta obtenerlas. Dirigió hasta su hogar, con la men, que habían estado ocultando a lo largo de los años. ¿Por qué no le revelaron la realidad? Y lo más relevante, ¿qué rol habían jugado en los sucesos que condujeron a la muerte de los progenitores de John? Al llegar, Sarah halló a sus progenitores sentados en el salón de estar, con un rostro pálido y decaído. Habían estado aguardándola. «Sarah», dijo su padre en voz baja, con un tono lleno de responsabilidad. «Te prometí que dejaras esto tranquilo». Sarah negó con la cabeza, con los ojos repletos de resolución. «No puedo abandonarlo de esta manera, papá. Deseo conocer la verdad. Deseo conocer qué sucedió en Crestwood». Su padre se cruzó una mirada con su madre, quien parecía igual de agotada y en disputa. Tras un extenso y angustioso silencio, su padre emitió un profundo suspiro y le ordenó a Sarah que se acomodara. «Existen cosas que nunca te hemos dicho», comenzó a afirmar en voz baja y con tensión. «Nunca deseamos que supieras porque estábamos intentando salvaguardarte». Mientras escuchaba, el corazón de Sarah se aceleró. Era el instante que había estado aguardando. «Cuando residíamos en Crestwood», prosiguió su padre, «había un conflicto entre ciertas familias de la zona. Tu madre y yo tratamos de mantenernos alejados, pero no lo logramos. El núcleo de todo estaba en la familia Matthews. Se encontraban inmersos en una situación peligrosa, una situación que los enfrentaba directamente con...». Sarah levantó el ceño y su cerebro comenzó a operar a gran velocidad. ¿Qué clase de disputa? ¿En qué participaban? Su padre se cuestionó y volvió a observar a su madre. Era un terreno. Existía un conjunto de individuos en Crestwood, personas de riqueza e influencia, que buscaban obtener extensas áreas de terreno para establecer una empresa. La familia Matthews tenía una amplia porción de ese territorio y se resistían a comercializarlo. Los ojos de Sarah se expandieron gradualmente debido a la... ¿Por eso los atacaron? ¿Porque no deseaban comercializar sus propiedades? Su padre asintió con melancolía. Sí, pero no solo se refiere a la tierra. La familia Matthews tenía información acerca de los individuos que impulsaban el proyecto de desarrollo, elementos que podrían haberlos aniquilado. Por esta razón, los asesinaron. Se pretendió que fuera un accidente, pero no fue así. Sarah experimentó un revuelto en su estómago. Esto resultaba más grave de lo que había previsto.
Los progenitores de John no solo fueron víctimas de un conflicto comercial, sino que también fueron asesinados para prevenir que descubrieran algo mucho más serio. ¿Y nuestra familia?, inquirió Sara con voz angustiada. ¿Cómo puede nuestra familia tener relación con todo esto? La frase de su padre se opacó. Nosotros también participamos, Sara, no debido a una decisión personal, sino porque nos detectaron en medio. Tu abuelo tenía conocimiento del plan de desarrollo e intentó alertar a la FAM. Sin embargo, cuando se comprometió, ya era muy tarde. Los Matthews ya se encontraban bajo el radar. Mientras escuchaba, Sara se llenó de lágrimas. Su familia había tratado de asistir, pero no habían logrado frenar lo que estaba por venir. Y ahora, años después, finalmente la verdad estaba emergiendo. ¿Por qué no me lo has contado previamente?, inquirió Sara con una voz llena de emoción. ¿Por qué lo escondiste? Su padre la observó con una combinación de culpa y melancolía. Estábamos intentando salvaguardarte, Sara. Creemos que si no conoces la verdad, estarías protegido. Pero ahora comprendo que escondértelo fue una equivocación. Deberías haberlo sabido. Sara se secó las lágrimas. Su cerebro rotaba bajo el peso de la revelación. Al final, había logrado las respuestas que había estado persiguiendo, pero no eran las que había anticipado. La realidad era más sombría y compleja de lo que nunca había sospechado. Al día siguiente, Sara volvió a la oficina de John, con el corazón inquieto ante lo que había hallado. Era consciente de que revelar la verdad a John transformaría todo, pero también entendía que él tenía el derecho de conocer lo que verdaderamente había sucedido con sus padres. Al entrar en la oficina, John la estaba aguardando con una expresión nerviosa y ansiosa. La expresión de su cara le indicó que había asimilado algo relevante. ¿Qué has hallado?, preguntó John, con una voz apenas más alta que un murmullo. Sara tomó un profundo respiro, con las manos agitadas mientras se disponía a revelarle la verdad. Tus padres se convirtieron en el blanco debido a que sabían mucho. Existía un proyecto de desarrollo en Crestwood, y los individuos que lo impulsaban aspiraban a sus propiedades, pero no se limitaba a las tierras. Intentaban ocultar algo de mayor envergadura. Tus padres tenían conocimiento de aspectos peligrosos acerca de las personas implicadas. Por ello, los asesinaron. Mientras escuchaba, el rostro de John se palideció. Sus manos se encogieron en puños a los costados. ¿Quién se encontraba tras esto? ¿Quién los asesinó? Sara puso en duda. El corazón le pulsaba intensamente en el pecho. No deseaba expresarlo, pero comprendía que no había otra alternativa. Estuve involucrada mi familia, confirmó Sara con voz temblorosa. No de manera directa, pero intentó alertar a tus padres, pero cuando intervino, ya era muy tarde. John la observó en silencio, conmovido, con el pensamiento rota por la carga de la revelación. Mantuve mucho tiempo en búsqueda de respuestas y, una vez que las encontró, no estaba seguro de cómo utilizar la información. «¿Tu familia?», exclamó John, con una voz repleta de esperanza. «¿Tu familia participó en esto?». Sara asintió con la cabeza y sus lágrimas inundaron sus ojos. «Lo siento profundamente, John. No lo conocía. No poseía ninguna idea». John se giró y su cerebro se aceleró al tratar de asimilar lo que Sara acababa de mencionarle. La verdad había emergido, pero su costo era elevado. Ahora, ambos debían enfrentar las repercusiones de los secretos que habían guardado durante un largo periodo. Los días posteriores al descubrimiento de Sara fueron de los más complicados a los que John había lidiado en su existencia. Finalmente, la verdad había emergido, pero lo había dejado en juego. A lo largo de años, había buscado respuestas acerca de la muerte de sus padres, pero una vez que las obtuvo,
le proporcionaban escaso alivio. Por otro lado, lo dejaban con un sentimiento de vacío, impregnado de una combinación de ira, traición y sufrimiento que le resultaba complicado asimilar. La conciencia de que la familia de Sarah, personas en las que había aprendido a confiar, había participado, aunque de manera indirecta, en los sucesos que condujeron a la muerte de sus padres, le causaba un gran dolor. A pesar de que Sarah no había tenido ninguna relación, y a pesar de que su abuelo había tratado de ayudar, en su mente resultaba imposible distinguir ambas situaciones. La idea de que el individuo con el que se había vinculado, el individuo con el que había colaborado en su trabajo, tuviera raíces vinculadas a la parte más sombría de su historia, era más de lo que podía aguantar. Para Sarah, la circunstancia era tan angustiosa como dolorosa. Jamás había sospechado que su familia pudiera tener una relación con algo tan desafortunado. La culpa que experimentaba era desmedida, aunque había sido muy joven para haber tenido un papel en ello. Observaba el sufrimiento en los ojos de John, el modo en que la observaba de forma distinta ahora, y eso le partió el corazón. Deseaba ayudarlo a recuperarse, a solucionar las situaciones, pero no tenía idea de cómo. La relación que anteriormente era íntima y placentera se volvió tensa, y el roce tácito entre ambos se incrementaba progresivamente. Pese a que continuaban colaborando en Matthews Global Enterprises, la interacción entre ambos había sufrido una transformación. Las charlas que antes eran amigables y acogedoras, ahora resultaban incómodas y tensas. John, que antes había depositado su confianza en Sarah sin dudarlo, ahora la mantenía alejada, sin tener claro cómo adaptarse a la nueva realidad en la que ambos residían. Una noche, tras otro duro día laboral, Sarah determinó que no podía continuar así. Es necesario conversar con John, tratar el problema y buscar una forma de continuar. Luego del horario laboral, llamó a la puerta de su oficina, consciente de que él continuaría ahí, inmerso en su labor, tal como solía estar cuando necesitaba huir de sus emociones. «¿John?», preguntó Sarah con delicadeza al ingresar a la oficina. Se encontraba sentado en su escritorio, enfocándose en los documentos que tenía delante, aunque parecía que su mente se encontraba en otra sección. «Sarah». Él la observó con una expresión cautelosa. Cerró la puerta y se dirigió de forma gradual hacia él. Le latía el corazón con intensidad en el pecho, mientras intentaba hallar las palabras correctas para expresar, pero nada le parecía suficiente. ¿Cómo podría compensar algo de esta naturaleza? «Debemos hablar», dijo en voz baja y con una leve temblor en la voz. John exhaló y se acostó en su asiento. «¿De qué?». «¿Tienes conocimiento de qué?», contestó Sarah, implorándole con la mirada que entendiera. «Acerca de todo lo que ha sucedido. Mi familia, de tus progenitores». John apretó la mandíbula y por un instante no pronunció palabra alguna. El silencio se extendió entre ellos, agobiante e inquietante. «No hay nada de lo que discutir», dijo al final, con voz suave. «Lo hecho ya está hecho. No es posible alterar el pasado». Sarah experimentó un nudo en la garganta, pero no dejó que eso la frenara. «Soy consciente de que no podemos alterar el pasado, John. Sin embargo, no podemos continuar asumiendo que esto no nos ha perjudicado. Nos está desmantelando». Los ojos de John resplandecieron con furia. «¿Qué deseas que te exprese, Sarah? ¿Pido disculpas a tu familia por lo sucedido? ¿Concuerdo con que hayan participado en la muerte de mis padres?» «No», contestó Sarah con rapidez, levantando la cabeza. «No te solicito disculpas. Entiendo que no puedo solicitarlo, pero deseo que comprendas que no tenía conocimiento de nada sobre esto. Si lo hubiese sabido, jamás te lo habría escondido. Y mi familia no deseaba que ocurriera nada».
John emitió una risa angustiosa, con los ojos repletos de sufrimiento. ¿No tenía la intención de que sucediera esto? Sarah, mis progenitores han fallecido, y ahora, tras todos estos años, me doy cuenta de que tu familia, personas que deberían asistirles, estuvo implicada en lo que causó su fallecimiento. ¿De qué manera se supone que debo enfrentarlo? Al escuchar la angustia en su voz, Sarah se llenó de lágrimas. No lo sé, susurró. No poseo las soluciones, pero estoy consciente de que alejarme no va a mejorar las cosas. John, hemos colaborado durante un largo periodo. Hemos edificado algo. No permitas que esto lo arruine. John la observó detenidamente y su rostro se disolvió un poco. Podía percibir la honestidad en sus ojos, el sufrimiento auténtico que experimentaba por lo que había ocurrido. Sin embargo, la carga de la verdad aún pesaba sobre él y no estaba convencido de poder vencerla. «No estoy seguro de poder, Sarah», expresó en voz baja. «Cada vez que te contemplo, evoco lo que tuve que perder». Sarah experimentó que se le rompía el corazón al escuchar esas palabras, pero se resistió a abandonarlas. «No puedo aliviar tu sufrimiento, John. Deseo que pudiera realizarlo. Sin embargo, puedo estar presente para ti. Podría ayudarte a vencer esto. Por favor, no me desestimas». El silencio que continuó fue extenso y agobiante. John la observó detenidamente, con un torbellino de ira, sufrimiento e incertidumbre. Deseaba creerle, tener la certeza de que ella no tenía ninguna relación con lo que había ocurrido, pero el sufrimiento era demasiado intenso. «Necesito tiempo», dijo finalmente John con la voz agitada debido a la emoción. «Requiero de tiempo para digerir todo esto». Sarah asintió, a pesar de que las lágrimas en sus ojos mostraban la intensidad de sus palabras. «Lo comprendo. Obtén todo el tiempo que requieras». Luego de eso, se giró y abandonó la oficina, dejando a John solo con sus reflexiones. Cuando la puerta se cerró tras ella, John experimentó una sensación de fatiga que lo inundaba. Había dedicado tantos años a buscar la verdad, pero ahora que la poseía, no tenía certeza de cómo manejarla. Las semanas subsiguientes representaron una etapa de introspección y reflexión para John y Sarah. Según John, la revelación acerca de la muerte de sus padres había despertado emociones que no había asimilado completamente en años. La furia, el sufrimiento, el sentimiento de traición, todo lo inundó de nuevo y él batalló por hallarle significado. Se adentró en su labor, con la esperanza de que el día a día familiar le permitiera desviar su atención de la tempestad de sentimientos que se agitaba en su interior. Sin embargo, aunque lo intentara, no conseguía huir de la verdad. No lograba huir de las memorias de sus progenitores, de las interrogantes sin respuesta que aún lo perseguían, y no podía eludir la verdad de que, pese a todo, aún conservaba un profundo afecto por Sarah. Para Sarah, el peso de la culpa era agobiante. No podía eliminar el sentimiento de que, de algún modo, había decepcionado a John, que, pese a sus intenciones benéficas, había ocasionado más sufrimiento en su existencia. Pasó numerosas horas revisando mentalmente el diálogo con sus progenitores, cuestionándose si existía algo que podría haber hecho de forma distinta, algo que podría haber expresado para mitigar el peso de John. Sin embargo, independientemente de cuántas veces lo hiciera, el desenlace siempre era el mismo. La verdad había emergido y ahora debían enfrentar las repercusiones. Sin embargo, conforme los días se transformaban en semanas, algo comenzó a modificar en el corazón de John. Cada vez más se encontró pensando en Sarah, no con ira, sino con un sentimiento de añoranza. Apreciaba su presencia en su vida, como siempre había estado presente para él, cómo habían colaborado sin dificultades.
Se percató de que, pese al sufrimiento de lo que había ocurrido, no deseaba abandonarla. Una tarde, tras un largo día en la oficina, John se topó con un coche estacionado fuera del departamento de Sarah. No sabía qué decir, ni por qué había ido, pero entendía que necesitaba verla. Al abrir Sarah la puerta parecía asombrada de verlo. ¿Juan? Dudó un instante, con el latido constante de su corazón en su pecho. ¿Podríamos conversar? Sarah asintió y se apartó para permitirlo ingresar. Se acomodaron en el sofá. El aire entre ellos estaba repleto de sentimientos que no habían manifestado. «He reflexionado profundamente sobre lo que mencionaste», dijo John en voz baja, «y he descubierto que he estado distanciándome y ya no deseo volver a hacerlo». Mientras escuchaba, los ojos de Sarah se inundaban de esperanza. «John, no afirmo que será sencillo», prosiguió John. «Aún nos queda mucho por resolver, pero no quiero desaprovechar lo que poseemos. No deseo perderte». Sarah se inundó de lágrimas al tomar su mano. «No me abandonarás, John. Me encuentro aquí. Siempre he estado en este lugar». Por vez primera en semanas, John experimentó una sensación de tranquilidad. El camino que le esperaba sería complicado, pero por primera vez desde que se descubrió la verdad, sintió que podían enfrentarlo en conjunto. Las semanas posteriores a la elección de John de abrirse a Sarah estuvieron repletas de medidas cautelosas para restaurar la confianza y el vínculo que antes compartían. A pesar de que el peso del pasado aún pesaba sobre ellos, la determinación de confrontarlo juntos les facilitó el inicio de su curación. Conversaron con más franqueza que nunca acerca de sus temores, sus aspiraciones y el sufrimiento que había dado forma a sus vidas. John, que siempre había mantenido una distancia con sus sentimientos, halló alivio en la presencia de Sarah. Su entendimiento y empatía lo asistieron en gestionar las emociones complejas que emergieron tras conocer la realidad de la muerte de sus padres. Por otro lado, Sarah mostró paciencia, consciente de que su relación no podía recuperarse de una noche a otra. Se enfocó en estar presente para John, brindándole el respaldo que requería sin ponerle demasiada presión. Sin embargo, tanto John como Sarah comprendían que aún no había sido revelada toda la verdad. El enigmático plan de desarrollo en Crestwood, los individuos que lo impulsaban y las circunstancias que provocaron la muerte de los padres de John aún se mantenían en secreto. Habían combinado los componentes del enigma, pero aún persistían numerosas interrogantes sin resolver. Una noche, al sentarse juntos en el ático de John, determinaron que era el momento de profundizar más en la investigación. No podían continuar sin entender completamente lo que había ocurrido hace tantos años. John tenía la firme determinación de identificar quién había dirigido el sabotaje y, sobre todo, por qué sus padres habían sido el blanco. «He estado reflexionando», expuso John con voz reflexiva mientras miraba las luces de la ciudad. «Existen personas con las que todavía no hemos conversado, una persona que podría poseer las respuestas que estamos persiguiendo». Sarah lo observó con interés. «¿Quién eres?». La palabra de John se intensificaba. «Beaumont». Sarah quedó sin respiración. Beaumont era un nombre que había desconocido durante años, pero entendía con precisión de quién John estaba hablando. William Beaumont fue un personaje influyente y poderoso en Crestwood durante el periodo del proyecto de desarrollo. Se rumoreaba que mantenía vínculos con las personas encargadas de las empresas de bienes raíces, aunque nunca se había logrado evidenciar nada. El abuelo de Sarah había mencionado una vez el nombre de Beaumont, hace años, pero rápidamente había abandonado el asunto, alertando a Sarah a no hacer más preguntas. «¿Realmente piensas que está involucrado?», indagó Sarah con una voz repleta de aprendizaje. John asintió presionando la mandíbula. «Estoy convencido de ello»,
Él se encontraba al núcleo de todo lo que sucedió en Crestwood. Si alguien tiene conocimiento de la verdad acerca de lo que ocurrió a mis padres, ese es él. Sarah puso en duda. El concepto de confrontar a alguien como Beaumont la inquietaba. Era un hombre de gran influencia y poder, alguien a quien no le agradaría que se revelara su historia, pero también entendía que ahora no podían parar. Estaban muy próximos a la verdad. ¿Cuál es el plan?, indagó Sarah con voz constante, a pesar del temor que la agobiaba internamente. Los ojos de John se volvieron sombríos. Lo desafiamos, le forzamos a relatarnos todo. Los días posteriores se emplearon en la preparación para la confrontación. John comenzó a interactuar con algunos de sus antiguos amigos, individuos que aún mantenían conexiones con el ámbito de las finanzas y la política en el que operaba Beaumont. Recopiló todos los datos que pudo, intentando comprender en qué había estado involucrado Beaumont a través de los años y cómo se vinculaba con los sucesos de Crestwood. Finalmente, llegó el momento en que John y Sarah se encontrarían con el hombre que poseía las respuestas al enigma que los había seguido durante un largo periodo. Convencieron reunirse con Beaumont en su mansión privada, una majestuosa mansión situada en las periferias de la ciudad, oculta detrás de grandes puertas de hierro y jardines cuidadosamente preservados. A medida que avanzaban por el extenso y curvado camino de entrada, el corazón de Sarah se aceleraba con una combinación de temor y ansiedad. Beaumont era un individuo riesgoso y desconocía cómo respondería a sus cuestionamientos. Sin embargo, John se encontraba sereno y enfocado, con la mirada fija en la ruta que tenía por delante. Había aguardado este instante por años y no iba a retroceder ahora. Al llegar a la finca, un vigilante los acogió y los llevó a una amplia sala de estar. La estancia era ostentosa, repleta de mobiliario costoso, piezas artísticas y ventanales que proporcionaban acceso a los extensos jardines. Beaumont mismo se encontraba sentado en un sofá junto a la chimenea, con su cabello plateado perfectamente arreglado y una expresión inconfundible. «Señor Matthews, señorita Donovan». Beaumont los recibió con una sonrisa delicada y ponderada. «¿A quién debo este disfrute?» John no desaprovechó su tiempo. «Estamos presentes para discutir acerca de Crestwood», expresó sin rodeos. «¿Crestwood?» Beaumont vaciló un instante, pero pronto recuperó su sonrisa. «Eso sucedió hace mucho. No estoy convencido de...» John avanzó, con voz baja y peligrosa. «Conozco lo que sucedió allí. Estoy informado sobre el proyecto de desarrollo, el sabotaje y la muerte de mis padres debido a su resistencia a vender sus propiedades. Lo que desconozco es el motivo, y considero que tú podrías informármelo». Beaumont ligeramente entrecerró los ojos y su rostro se erigió. «Se equivoca, señor Matthews. La pérdida de sus padres representó una tragedia, pero no fue más que un accidente de fortuna. No tuve ninguna relación con ello». John firmó los puños. «No me confundas. He observado los reportes. Estoy al tanto de las intimidaciones que sufrieron mis padres. Entiendo que fueron el propósito ya que se obstaculizaban en la trayectoria de tu proyecto». La mirada de Beaumont osciló y por vez primera Sarah detectó una fisura en su serena apariencia. Se levantó despacio, se dirigió a la chimenea y observó detenidamente las llamas. «No comprendes lo que estás diciendo», dijo Beaumont con voz baja y fría. «En Crestwood existían fuerzas en juego que se desviaban totalmente del control de tus padres. Se involucraron en un asunto mucho más relevante que un mero conflicto por una tierra». John se aproximó un poco más y su voz estaba llena de enfado. «Entonces, habla conmigo. Explícame qué realmente ocurrió». Beaumont tomó un respiro y se giró para observarlos. Su rostro estaba agotado, como si el peso de los años lo hubiese hecho. «Tus padres eran personas buenas, John.
No obstante, no entendían el juego al que estaban participando. Existían intereses potentes en ese proyecto, personas que no tolerarían un no por respuesta. Cuando tus padres se resistieron a vender sus propiedades, se transformaron en un perjuicio, y los perjuicios poseen una manera de desaparecer. El corazón de Sara palpitaba intensamente en su pecho al oír las declaraciones de B. Estaba confesando, reconociendo de forma personal, que los progenitores de John habían sido asesinados debido a que se oponían al camino de algo más grande. Sin embargo, todavía existía más en la historia. Ella podía percibirlo. «¿Qué sucede con mi familia?», inquirió Sara con voz angustiada. «¿Qué función tuvieron en todo esto?». Beaumont se volteó hacia ella y por un instante parecía casi arrepentirse. «Tu familia», comenzó a afirmar Beaumont de manera gradual, «quedó atrapada en el fuego en... Tu abuelo trató de alertar a los Matthews, pero cuando se percató de lo que estaba ocurriendo, ya era muy tarde. En el proceso consiguió algunos adversarios, pero no participó directamente en lo que ocurrió con los padres de John». Sara experimentó un aroma de alivio, aunque con un tono de melancolía. Su familia había tratado de asistir, pero no consiguió frenar lo que había ocurrido. «¿Eso es todo?», preguntó John, su voz rebosante de emoción. «¿Mis padres fallecieron debido a que se resistieron a participar en tu juego?». La voz de Beaumont se intensificó. «No era mi interés, señor Matthews. Era simplemente un jugador, al igual que todos los demás. Sin embargo, sus padres perdieron la vida debido a que se cruzaron con algo que no podían comprender. Y si usted es astuto, permitirá que esto suceda. Las personas que participaron en ese momento continúan siendo influyentes y no vacilarán en tomar las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses». John estaba furioso, pero entendía que no tenía sentido continuar insistiendo. Beaumont les había revelado lo que requerían conocer, pero la verdad tenía un precio elevado. Sus padres fueron asesinados, no por un motivo personal, sino porque habían resistido la corrupción y la avaricia que habían devorado a Crestwood. «Ya acabamos aquí», dijo John con sencillez, mientras se giraba para partir. Sara lo observó detenidamente, con el corazón inquieto por todo lo que habían asimilado. Al salir de la mansión y adentrarse en la noche, John experimentó una peculiar sensación de finalización. La verdad era angustiosa, pero al menos en este momento entendía lo que había ocurrido. Sus padres habían fallecido defendiendo sus creencias y, de alguna manera, eso le proporcionó cierta tranquilidad. Sin embargo, mientras se alejaban de la finca de Beaumont, John no podía despojarse de la percepción de que la historia no había concluido. Los individuos que habían participado en Crestwood seguían presentes, aún mantenían el poder, y mientras conservaran el control, siempre existirían más individuos como sus progenitores, individuos que pagarían el precio más alto por confrontarlos. A medida que el vehículo se alejaba rápidamente de la finca de Beaumont, el silencio inundó el espacio entre Joe. El peso de todo lo que justo habían descubierto se mantenía en el aire, y la comprensión de lo que verdaderamente había ocurrido a los padres de John se intensificaba con cada instante que transcurría. Según John, existía un sentimiento de final. Ahora poseía las respuestas que había estado persiguiendo durante toda su existencia. Sin embargo, esas respuestas le proporcionaban escaso alivio. Sus progenitores se habían visto enredados en una trama de corrupción y avaricia, y ninguna verdad podría. Sara también experimentó el efecto de las desveladas. Su familia había participado de formas que ella nunca había previsto, y a pesar de que su abuelo había tratado de asistir, era complicado aceptar que se hubieran visto envueltos en un escenario tan riesgoso. Mientras las luces de la ciudad se desvanecían ante ellos,
Sara se volteó hacia John, con el corazón angustiado por él. Había observado el sufrimiento en sus ojos cuando Beaumont reconoció la realidad, consciente de que ninguna justificación podría suavizar la pérdida que había experimentado. Al llegar finalmente al ático de John, el clima entre ellos no había reducido. John se bajó primero del vehículo, realizando movimientos suaves y intencionados mientras se encaminaba hacia el elevador. Sara lo continuó, desconociendo qué expresar o actuar. Justo acababan de lidiar con uno de los hombres más poderosos que habían conocido, y no obstante, estaban ahí, de pie, al filo de un futuro incierto. Al cerrarse las puertas del elevador después de ellos, John se giró hacia Sara con una expresión inconfundible. En un largo instante, ninguno de los dos pronunció una palabra, y el silencio entre ambos se alargaba de manera incómoda. Por último, John interrumpió el silencio con una voz serena, pero cargada de emociones. «No estoy seguro de qué hacer con esto», confió, mirándola fijamente. «He dedicado toda mi vida a encontrar respuestas, y ahora que las poseo, no sé a dónde dirigirme desde este momento». Sara experimentó que su corazón le dolía por él. Podía percibir la confusión en sus ojos, el sufrimiento que le generaba conocer finalmente la verdad, pero sintiéndose impotente para modificar algo, se aproximó un poco más a él, pronunciando una voz delicada y repleta de empatía. «Ahora no necesitas saberlo», dijo con dulzura. «Es una gran cantidad de información que necesitas procesar y te tomará tiempo. No obstante, no estás aislado en esto, John. Me encuentro aquí contigo. Lo solucionaremos en conjunto». John dio un profundo suspiro y sus hombros se sumergieron suavemente mientras el peso de sus sentimientos se aplastaba sobre él. Había permanecido sujeto al sufrimiento de la muerte de sus padres durante un largo periodo, y ahora que la verdad se había desvelado, no tenía certeza de cómo permitirlo partir. Pero oír las palabras de Sara, tener la certeza de que ella estaba a su lado, le proporcionó un sentimiento de alivio que no había anticipado. «No estoy convencido de poder permitirlo», expresó John, con la voz torcida debido a la emoción. Beaumont y personas similares a él siguen presentes. Continúan realizándolo a otras personas. ¿Cómo puedo evitarlo? Sara agarró su mano y la firmó con delicadeza. «No debes partir, pero tampoco debes llevar esta carga por tu cuenta. Si deseas combatir, si deseas garantizar que lo sucedido a tus padres no vuelva a suceder a nadie más, estaré a tu lado». John la observó con una expresión de agradecimiento. Había experimentado numerosas situaciones en los últimos meses y a lo largo de todo esto, Sara había sido una presencia constante, respaldo, entendimiento e inalterable en su dedicación a asistirle en la búsqueda de la verdad. No comprendía cómo habría conseguido vencerlo sin ella y ahora, mientras estaban juntos, se percató de la gran importancia que ella tenía para él. «No te merezco», expuso John de manera serena, con la voz repleta de amor. Sara sonrió con dulzura, sus ojos rebosantes de «C». «Tienes más valor de lo que piensas, John, y no planeo ir a ningún lugar». Por primera vez en una trayectoria que parecía perpetua, John se permitió sonreír. Era una sonrisa diminuta, pero auténtica. Era consciente de que la ruta que tenía por delante sería complicada. Aún existían luchas que enfrentar, interrogantes que resolver. Sin embargo, por ahora me alegraba estar con Sara, consciente de que, independientemente de lo que sucediera después, lo afrontarían juntos. En las semanas subsiguientes, John y Sara se esforzaron por restaurar la confianza y el vínculo que habían sufrido daños debido a las revelaciones pasadas. Su vínculo, que anteriormente se distinguía por el profesionalismo y la aspiración conjunta de lograr el éxito, se había intensificado y se había transformado en algo más,
un vínculo fundamentado en el respeto recíproco, las vivencias compartidas y el entendimiento de que podían depositar confianza mutua, incluso John había implementado acciones para asegurar que Beaumont y los individuos involucrados en el escándalo de Crestwood respondieran. Empezó a colaborar con equipos legales y periodistas investigativos para revelar la corrupción que había permanecido encubierta durante un largo periodo. Fue un procedimiento extenso y complicado, pero John estaba resuelto a ejecutarlo. No podía alterar lo que había pasado con sus padres, pero podía garantizar que sus fallecimientos no hubieran sido inútiles. Sarah estuvo a su lado a lo largo de todo el proceso, brindándole respaldo y estímulo cuando las frustraciones de John estuvieron en peligro de sobrecargarlo. Ella se vio obligada a seguir su propia senda, admitir la implicación de su familia en los sucesos que habían moldeado la vida de John. Sin embargo, juntos hallaron una forma de continuar, determinados a no permitir que el pasado los moldeara. Una noche, al estar juntos en la sala de estar de John, revisando los más recientes progresos de la investigación, John se detuvo y observó a Sarah con una expresión reflexiva. «Sabes», inició con voz serena, «he dedicado gran parte de mi vida a indagar en el pasado, tratando de darle significado. Sin embargo, ahora que finalmente estamos progresando, he comprendido que lo más relevante no es lo que está tras nosotros, sino lo que está delante de nosotros». Sarah sonrió, dejó los documentos en el escritorio y se giró para observarlo. «Estás en lo correcto», asintió. «El pasado siempre formará parte de nuestra identidad, pero no debería dominarnos. Podemos seleccionar qué clase de futuro deseamos edificar». John asintió. Sus ojos se inundaron de una percepción de tranquilidad que nunca antes había experimentado. «Y deseo edificar ese porvenir contigo». La sangre de Sarah se aceleró al escuchar sus palabras. Siempre había conocido que existía algo especial entre ellos, pero escuchar a John expresarlo en voz alta, oírlo admitir que anhelaba un futuro con ella, la inundó de un sentimiento de alegría que no había anticipado. «También lo deseo», dijo Sarah con delicadeza, con los ojos resplandecientes de emoción. En ese instante, mientras se sentaban juntos, John comprendió que el viaje que habían iniciado no se limitaba a descubrir la verdad, sino también a conocerse mutuamente. Pese a todo el sufrimiento y la desesperación, habían hallado algo mucho más preciado que las respuestas. Habían hallado un vínculo que trascendía su historia conjunta, un vínculo que los guiaría en lo que sucedería posteriormente. Con el transcurso de los meses, la investigación en torno a Beaumont y el proyecto Crestwood continuó progresando. Se revelaron más detalles que revelaron la intensidad de la corrupción que había sido encubierta durante un largo periodo. John y Sarah jugaron un papel crucial para asegurar la revelación de la verdad, y sus esfuerzos llevaron a significativas acciones legales contra los culpables. Sin embargo, a pesar de los logros alcanzados en su lucha por la justicia, John entendía que el auténtico triunfo radicaba en la vida que habían edificado juntos. Ya no experimentaba el hostigamiento de los espectros de su pasado. Había descubierto un método para respetar la memoria de sus padres y proteger lo que era justo, y lo había realizado con Sarah a su lado. Una noche, mientras se encontraban juntos en el balcón del ático de John, mirando la ciudad, John sintió una sensación de complacencia. El peso que antes lo oprimió se había disminuido y en su lugar existía una serena sensación de tranquilidad. «¿Entiendes?», dijo John, dirigiéndose a Sarah con una sonrisa. «Considero que podemos conseguirlo. Descubrimos la verdad y nos garantizamos de su relevancia». Sarah retribuyó su sonrisa con un corazón repleto. «Lo realizamos.
y finalmente podemos continuar avanzando. John la envolví con sus brazos y la aproximó a sí mismo. Unidos. Juntos habían afrontado los aspectos más sombríos de su historia y juntos habían emergido robustos. El futuro se presentaba frente a ellos, repleto de oportunidades, y por vez primera en mucho tiempo, John se sintió preparado para acogerlo. Ya no se percibía marcado por la tragedia que había moldeado su existencia. En su lugar, lo definían el amor y la fortaleza que había hallado en Sara. Y mientras se encontraban juntos, uno al lado del otro, John comprendió que, independientemente de los retos que les esperaban, los afrontarían en conjunto, unidos por el lazo que habían establecido a través de los obstáculos, la confianza y la resolución conjunta de edificar un futuro por el que merezca la pena batallar. Habían transcurrido 2 años desde que John y Sara hallaron la realidad acerca del escándalo de Crestwood. Sus vidas habían experimentado un profundo cambio, y pese a que el trayecto había sido extenso y complicado, habían emergido de la oscuridad más robustos, más unidos y más tranquilos de lo que nunca habían imaginado ser posible. Las implicaciones de la investigación habían provocado un fuerte impacto en el ámbito empresarial. William Beaumont y otras personalidades fundamentales del proyecto Crestwood habían sido sometidas a juicio y enfrentaban acusaciones judiciales por su rol en la corrupción y el encubrimiento que habían causado numerosas muertes innecesarias, incluyendo la de los padres de John. Los enfrentamientos jurídicos habían sido duros, pero John y Sara se habían mantenido inmóviles, determinados a lograr la justicia. Los medios de comunicación habían monitoreado la historia de cerca y, por un periodo, John se había transformado en una personalidad pública reservada, reconocida por su rol en la divulgación de uno de los escándalos corporativos más relevantes de la década. Sin embargo, al asentarse la polvareda y desplazarse la atención, John y Sara finalmente lograron desligarse del ojo público y enfocarse en edificar la vida que siempre habían anhelado. Actualmente, 2 años más tarde, sus vidas habían hallado un nuevo ritmo, uno que se diferenciaba considerablemente del desorden del pasado. John había abandonado su cargo de director ejecutivo de Matthews Global Enterprises y había dado paso a un compañero de confianza. Todavía mantenía una posición dentro de la compañía, pero sus prioridades habían sufrido una transformación. Ya no experimentaba la misma motivación de evidenciar su valor mediante el triunfo económico. En su lugar, se enfocó en emplear su riqueza e influencia para crear un efecto positivo en el mundo. Sara había proseguido con su propio recorrido de autodescubrimiento. Tras la divulgación de la verdad acerca de la implicación de su familia en Crestwood, había transcurrido un periodo reconectándose con sus progenitores y aceptando su relato compartido. Además, había tomado un rol de liderazgo en diversas entidades de beneficencia, asistiendo a familias que habían sido impactadas por desastres parecidos y promoviendo la transparencia y la equidad en el ámbito empresarial. Una tarde otoñal calurosa, John y Sara estaban sentados en el jardín de su hogar rural, un sitio sereno que habían adquirido un año antes. El jardín, con su frondosa vegetación y sus flores enérgicas, se había transformado en su refugio, un sitio donde podían huir de las tensiones del mundo y solo disfrutar de su compañía. Durante su sesión juntos en un banco de madera, observando la puesta de sol coloreando el firmamento con matices de naranja y rosa, John observó a Sara con una delicada sonrisa en sus labios. ¿Has reflexionado alguna vez sobre la distancia que hemos recorrido?, preguntó en voz baja, con su voz repleta de asombro. Sara se dirigió a él, con sus ojos rebosantes de calor. «Todo el tiempo», contestó. «Es complicado admitir que todo empezó con un nombre, una charla. Ahora, aquí nos encontramos». John asentó y su vista se volteó hacia el cielo.
Suele creer que hallar la verdad acerca de mis padres era lo único que tenía importancia. Sin embargo, ahora, al retroceder, me percato de que no solo era cuestión de la verdad, era cuestión de hallar la paz. Sin ti, no la habría descubierto. Sara sonrió, con el corazón lleno de amor por el hombre que se encontraba junto a ella. Lo hallamos juntos, expresó en silencio. No resultó sencillo, pero lo conseguimos. John agarró su mano y unió sus dedos con los de ella. Duraron un extenso período sentados en un confortable silencio. El peso de su relato compartido ya no representaba un peso, sino un reflejo de su capacidad de resistencia. El jardín se había transformado en un emblema de su travesía. Al igual que las flores habían brotado a pesar de los retos naturales, también su vínculo había prosperado a pesar de las dificultades a las que se habían enfrentado. Habían edificado algo bello juntos, algo perdurable, y ahora estaban preparados para acoger lo que el futuro les reservara. Al momento en que los últimos rayos de sol se sumergieron en el horizonte, John se levantó y le brindó la mano a Sara. «Vamos», expresó con una sonrisa divertida. «Existe algo que deseo revelarte». Intrigida, Sara agarró su mano y lo siguió por un camino curvado que llevaba a una pequeña área aislada del jardín. En ese lugar, entre las flores y los árboles, se encontraba un simple columpio de madera, suspendido de la sólida rama de un antiguo roble. Sara sonrió y una ligera sonrisa surgió de sus labios. «¿Has edificado esto?» John se aplastó y sonrió. «Creí que sería una buena adición. Estoy consciente de cuánto te fascina este jardín». La emoción inundó el corazón de Sara al observar el columpio. Su sencillez le rememoró la vida que habían edificado juntos, una vida repleta de amor, carcajadas y los instantes serenos que verdaderamente tenían importancia. «Es ideal», expresó, con su voz justo por encima de un murmullo. John se dirigió al columpio. «Vamos, pruébalo». Con una sonrisa, Sara se acomodaba en el columpio, sosteniendo con los dedos el suave asiento de madera, mientras se movía de manera suave hacia adelante y hacia atrás, con la brisa fresca de la tarde. John se encontraba de pie junto a ella, sosteniendo la mano en la cuerda, mirándola con un gesto de inmensa gratificación. Por primera vez en mucho tiempo, John experimentó una sensación de tranquilidad. La tempestad que en algún momento había golpeado su interior, la furia, el sufrimiento, la búsqueda de respuestas, finalmente había remitido. Había hallado la realidad acerca de sus padres y al hacerlo, también había hallado algo de gran relevancia: amor, familia y un futuro por el que merecía la pena batallar. Matam. Meses más tarde, con la transición de las estaciones y la proximidad de la estación invernal, John y Sara se hallaron listos para otro acontecimiento crucial en sus vidas: el nacimiento de su primer hijo. El aviso de que Sara estaba embarazada fue una sorpresa, pero resultó ser una buena noticia. Habían discutido formar una familia por un periodo, pero tras todo lo sucedido, habían decidido dedicarse a tomar su tiempo. Ahora, con un nuevo capítulo a su puerta, estaban preparados para acoger la aventura de convertirse en padres juntos. Una noche, mientras se sentaban junto a la chimenea en su hogar rural, Sara apoyó su mano en su vientre en aumento, con una delicada sonrisa en sus labios. «No puedo creer que seremos padres», expresó con una voz repleta de asombro. John se rió con lágrimas, envolvió sus hombros con el brazo y la acercó a él. «Podría hacerlo. Serás una madre asombrosa». Sara lo observó con ojos resplandecientes de amor. «Y serás un padre asombroso». John le dio un beso en la frente y experimentó una intensa gratitud por la vida que habían edificado en conjunto. Hubo momentos en los que dudaba de volver a encontrar la felicidad, pero ahora, junto a Sara,
comprendió que la felicidad no era algo que se hallaba, sino que se construía, pieza por pieza, mediante el amor, la resistencia y la determinación de batallar por lo que verdaderamente significaba. Mientras el fuego se encendía en la chimenea y el cielo empezaba a nevar, John y Sarah se acomodaron serenos y felices, conscientes de que, independientemente de los retos que les esperaban, los superarían juntos, tal como siempre lo habían hecho. A medida que transcurrían los años, su amor se fortalecía progresivamente, cimentado en las bases que habían edificado a través de los obstáculos y el éxito. Su hijo, que surgió en un universo de amor y oportunidades, se transformó en un nuevo manantial de felicidad y optimismo, un recordatorio de que el porvenir estaba en sus manos. John ya no experimentaba el deseo de indagar en las sombras de su pasado. Había hallado la paz, no únicamente en las respuestas que había hallado, sino en la vida que había edificado con Sarah, una existencia repleta de amor, familia y la promesa de nuevos inicios. Cuando otro día el sol apareció, proyectando su luz dorada sobre el jardín donde antes habían hallado consuelo, John comprendió que el viaje que habían iniciado juntos solo representaba el inicio de algo mucho más hermoso de lo que nunca había soñado.